Vamos a representar las proyecciones en sistema sonométrico de una pirámide recta pentagonal con unas medidas determinadas. Me están dando un lado del pentágono regular, que es la base, de 5 centímetros y una altura de la pirámide de 8,3 en este caso. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abatir el plano X o Y. Para ello, prolongamos el eje Z y trazamos por cualquier punto una perpendicular a ese eje Z. ¿De acuerdo? Ahora, donde corten esa perpendicular a los ejes, tendremos los extremos de un triángulo rectángulo que será el triángulo determinado por estos puntos de intersección y el vértice O, abatido paralelo al plano fundamental y por lo tanto en verdadera magnitud. Entonces, este triángulo que estamos observando aquí, rectángulo, sería el triángulo determinado con vértice en O, pero en verdadera magnitud. Ahora ya vamos a situar el lado AB del pentágono sobre el abatimiento del eje X, que sería este segmento que estoy yo marcando. Este segmento sería el eje X correspondiente a este lado del triángulo, pero abatido paralelo al plano fundamental. Por lo tanto, ahí puedo tomar medidas reales. Tomamos la medida que me determinan del lado y ahí lo situamos. Puedo situarlo donde a mí me interese. ¿Vale? Ahora vamos a obtener los puntos B y A sobre el eje X por afinidad, es decir, trazando perpendiculares al eje de abatimiento o el eje de afinidad. Antes vamos a construir el pentágono y ahora ya obtenemos A y B. ¿De acuerdo? Aquí ya tendríamos la proyección del lado AB. ¿Cómo obtenemos los puntos que no están situados sobre los lados del triángulo abatido? Pues mediante líneas auxiliares que nos lo relacionen con el triángulo. Entonces, podemos trazar esta recta AE hasta que corte a ese triángulo y este punto pertenecerá al eje Y abatido. Luego, una perpendicular al eje de abatimiento o de afinidad y obtendremos obtendremos sobre Y el punto correspondiente. ¿Con qué está unido este punto en el abatimiento? Con el punto A. Luego, este punto lo debemos unir con A. Y en este segmento situaremos E. Unimos con A y perpendicular, ahí estamos obteniendo E. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir y vamos a hacer lo mismo con otro segmento, con BC. Prolongamos hasta que corte a ese eje, lo uniríamos con B y perpendicular desde C, ahí obtendríamos C. ¿Qué me faltaría? El punto D. Lo podría hacer de la misma manera, por ejemplo prolongando DC, o también lo puedo hacer mediante la altura del pentágono. Hallamos el punto medio, ahí estaría el punto medio sobre el eje X, la mitad de un segmento abatido, A abatido, B abatido, será también el punto correspondiente a la mitad del segmento proyectado, AB. Es decir, es un sistema de proyección cilíndrico ortogonal y por lo tanto se va a cumplir el teorema de Tales. Si un punto es la mitad del segmento en el abatimiento, ese punto correspondiente será la mitad del segmento proyectado. Y también se va a conservar el paralelismo, es decir, si yo tengo aquí que DM es paralelo al eje Y abatido, pues si prolongo ese segmento hasta el eje de abatimiento, el segmento correspondiente será paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Es decir, este segmento, esta altura, es paralela a Y abatido. Luego, al desabatirlo, ese segmento correspondiente tendrá que ser paralelo al eje Y. ¿Vale? Entonces ahora llevamos perpendicular desde D y donde me corte, ahí estará ese punto D. ¿Vale? Parecen prácticamente coincidentes, pero no sería la misma recta. ¿Vale? Ahí lo vemos, que es diferente. Bueno, ya tenemos el pentágono proyectado. Ahora lo que tendremos que determinar es la altura del pentágono.
pero para poder trazar una altura de una magnitud determinada tendré que abatir o bien el plano Y o Z o bien el plano X o Z. Vamos a abatir el plano Y o Z, prolongaremos el eje X y trazaremos por un punto cualquiera también una perpendicular a ese eje. Y lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer en este plano, arco capaz de 90 grados, donde me corte la prolongación de X estará ese punto abatido, unimos con los extremos, tendría el triángulo rectángulo y ahora ya voy a colocar la magnitud de la altura. ¿Dónde la quiero situar? Sobre el eje Z, luego ya la llevaré a donde me corresponda en el pentágono, pero vamos a situarla ahora sobre el eje Z. Entonces, desde este punto abatido hacia la magnitud correspondiente al abatimiento del eje Z, sitúo esa altura h. Y ahora ya la dirección de afinidad, la perpendicular que tengo que trazar para determinar dónde se situará sobre el eje Z, estará en ese punto. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya tengo determinada la magnitud desde O hasta este punto que acabamos de obtener, esa será la medida de la altura de la pirámide, que debe partir, puesto que es una pirámide recta, del centro del pentágono. ¿Cómo hallamos el centro del pentágono? Pues donde corten dos alturas. Hallamos el punto medio de BC y unimos con E, y ahí cortará la altura MD y esta altura correspondiente a el vértice E. Y desde ahí ya trazamos una paralela a Z y la medida que he determinado desde este punto hasta O la llevamos desde H. También podríamos hacerlo por paralelas, uniendo O con H y trazando desde este punto una paralela que corte a la altura. Y ahí tendría el vértice. Y ya estaría planteado el ejercicio todo. Ya únicamente lo que nos quedaría es unir puntos. Entonces, unimos V con cada uno de los vértices de la base del pentágono, con la precaución, ¿veis?, de que este punto A quedaría oculto por las caras de la pirámide y por lo tanto la arista que genera sería discontinua. Y unimos las bases de la pirámide, los lados del pentágono, y igualmente los puntos, los lados determinados por el punto A se verían discontinuos. Y ya estaría terminado el ejercicio.